Hola viajeros, hoy en Zapatillas por el Mundo tenemos preparado un tip muy especial, maleta para 4 días, no os lo perdáis. Hola viajeros, hoy tenemos preparado un reportaje muy especial. Muchos de vosotros nos hacéis muchas preguntas siempre relacionadas con qué llevamos en la maleta, qué cantidad de prendas tengo que introducir. Pues nada, hoy hemos preparado uno cortito, para un viaje corto de 3-4 días aproximadamente. Bueno, claro, es lo que nosotros nos llevamos en la maleta. Habrá gente que tenga otras necesidades. Nosotros hacemos un viaje como muy comprimido todo, muy poquita cosa, pensando siempre que en destino encuentras todo lo que necesitas. ¿Queréis saber qué es lo que llevamos los chicos de Zapatillas por el Mundo en la maleta? Venga, venid. Si hay algo que no puede faltar a un viajero es el pasaporte, imprescindible. Podemos viajar sin ropa, podemos viajar sin nuestros productos de cosmética, pero por supuesto que no podemos viajar a ningún sitio sin el pasaporte. Así que, chicos y chicas, lo primero que tenéis que meter en la mochila, imprescindible. Otra de las cosas con las que nosotros viajamos ya es, por ejemplo, con los vuelos. Impresos ya. Nosotros en esta ocasión vamos a viajar con una compañía low cost, con lo cual ya tanto la ida como la vuelta los llevamos ya impresos en la mano. Importante, oye, pueden pasar muchas cosas, así que os recomendamos que lo subáis a la nube. Tenéis un montón de sitios donde hacerlo, pues por Dropbox, por Google Drive, incluso tenerlos en un correo electrónico es otra de las opciones. Si se pierden los papeles, internet hay en cualquier sitio y los podéis volver a imprimir. ¿Y cómo puedo guardar todo lo que llevo de manera organizada? Pues yo tengo un sistema, pues oye, a mí me funciona y lo voy a compartir con vosotros. Utilizo estas bolsas de autocierre y así llevo cada cosa departamentada, ¿vale? O sea, abres la bolsita así muy bien, metes aquí tus cosas, la cierras y oye, que te llueve y te pilla con la mochila por la calle, pues todo aquí guardadito, no se moja nada. Y además vas sacando tus saquitos, pues uno lo tienes con tus calcetines, otro con tu ropa interior, otro con, bueno, pues los tienes así variados y de esta manera todo está organizado. Comenzamos con el neceser. Como buena chica llevamos algún producto, bueno, de cosmética que se necesite, pero yo soy muy básica, son 4 días y no necesitamos grandes cosas. Pasta de dientes con su cepillo de dientes. Además yo, por ejemplo, en mi caso, viajamos 2 con la misma pasta de dientes, no te hace falta más que un bote. Unos discos desmaquilladores, ¿vale? Aquí los tenemos. Llevo un poquito de crema hidratante. El agua micelar, que a mí me gusta mucho para limpiar mi cara todos los días. Por supuesto, una buena crema hidratante. Yo en este caso tengo 3, suelo ir cambiando, pero cuando voy de viaje siempre me llevo esta, que cuida bastante. Me llevo un protector labial, que no me falte. Después me llevo también algo de labios y demás. Y desodorante, que no nos falte también. Yo creo que el neceser, ya veis, es básico, pero contundente. Lleva un poquito de todo. Y siempre, si os falta algo, lo compráis en destino, no pasa nada. Marrakech es ya para nosotros como nuestra segunda casa, será nuestra 7ª vez en esta ciudad, con lo cual esto de lo que os voy a hablar ahora, si fuese otro viaje, sería mucho más amplio. Os voy a hablar del botiquín. Siempre es importante llevar pues alguna cosa pequeñita. Ya os digo que nosotros allí, bueno, podemos ir directamente a la farmacia y comprarlo, pero sí que alguna de las cositas básicas llevamos, por ejemplo unas tiritas, nunca está de más, pues un poquito de esparadrapo y por supuesto pues algo que os alivie si tenéis un dolor de cabeza, pues un ibuprofeno y un paracetamol no va a ningún lado. En este caso ya os digo, llevamos este pequeñito. Cuando veáis el tip de un viaje largo ya veis que nuestro botiquín es un poquito más importante, más grande. Nuestro viaje es solamente de 4 días, con lo cual tampoco necesitamos llevar mucha cantidad de ropa. ¿Cuál es nuestra idea? Pues llevarnos directamente puesto un vaquero y una camiseta y una chaqueta. Y ya después de repuesto, por si acaso, tenemos pensado llevar un vaquero más, ¿vale? Y 3 camisetas, 1, 2 y 3 en mi caso. Aparte de las 3 camisetas y del vaquero, pues en las bolsitas que os decía antes es donde meto lo que es la ropa interior y los calcetines. Ya os digo, es muy práctico, van cerraditas, así bien cerradas, con lo cual en cualquier momento las localizas. Y aquí ya recomendación para chicas.
Yo suelo viajar siempre con un fular que sea bastante grande. Primero, bueno, pues si tenéis frío os socorre un poco, y por otro lado, si necesitáis, bueno, pues lleváis una camiseta de tirantes y demás, y si queréis ir a algún sitio de culto, no está de más, os lo ponéis sobre los hombros y así no molestáis a nadie. Así que directamente es una buena opción, un buen fular, ese que no falte en vuestro equipaje. Por supuesto, no puede faltar mi cámara. Esta gran compañera que después me ayuda a poder compartir con todos vosotros y que veáis lo mismo que vemos nosotros. Esta que no falte. La tablet, el teléfono, la GoPro, la cámara de fotos, son tantas y tantas las cosas que tenemos que enchufar que no se os olvide. ¿Tipo de enchufe que tenéis en Marrakech? Este. Y os preguntaréis dónde está la protagonista de este vídeo. Pues aquí la tengo. Ya he empezado a meter la ropa, que la pongo al fondo del todo, y ya estamos metiendo lo último, que es el neceser, todas estas partes de ropa, la cámara y la parte del botiquín pequeñito que os decía. Tema de papeles y demás los llevo en otro bolsito de mano. Recordar ahora con la nueva legislación el tema de las maletas. Tiene que ser una maleta que no supere 55 por 40 por 20 de ancho. Eso es bastante importante porque en una compañía low cost como es en la que vamos nosotros, lo miran y lo miran bastante. Como veis, nuestra maleta está súper vacía. ¿Pero por qué? Porque Marrakech está lleno de cosas fantásticas y hay que venir con algún regalo, ya lo sabéis. Por supuesto, yo me llevo el fular, que no lo metí dentro, y diréis, ¿me lo he olvidado? No, es que lo llevo conmigo en el viaje durante el vuelo, porque en algún momento, bueno, pues las compañías suelen poner los aires acondicionados un poco fuertes y tenerlos siempre presente contigo. Los papeles, por supuesto, también en la mano, que no se os olvide, los llevo en el bolso de mano. Y nada, ya solo nos falta coger el vuelo y que os vengáis con nosotros a Marrakech. Zapatillas por el mundo os está esperando, no nos falléis. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues nosotros estamos encantados de que lo compartas con todas tus redes. Eso sí, cualquier duda que tengas o cualquier consulta que nos quieras hacer, haznos un comentario e intentaremos responderte lo más rápido posible. Y también esperamos que te suscribas en nuestro canal. ¡Nos vemos!